Ahora comenzamos la lección número 10 en el estudio sobre el Espíritu Santo, el ayudante del cristiano. El Nuevo Testamento presenta al Espíritu Santo como el ayudante, o sea, el consolador del cristiano. La palabra consolador significa uno que viene al lado para ayudar. Al decir que el Espíritu Santo es nuestro consolador, realmente estamos diciendo que es nuestro ayudante. El Espíritu Santo, el ayudante del cristiano. El propósito de esta lección es sencillamente considerar las diferentes maneras en que el Espíritu Santo nos ayuda. Creo que es muy lamentable que muchos cristianos no aprecian la ayuda que el Espíritu de Dios nos brinda. Generalmente apreciamos las maravillosas obras del Padre y también de nuestro Señor Jesucristo, pero olvidamos las múltiples bendiciones que recibimos por obra del Espíritu Santo. Quizá esto sea porque diferentes sectas enfatizan equivocadamente solamente aspectos milagrosos de la obra del Espíritu Santo. Ellas ignoran, igual que muchos miembros de la Iglesia del Señor, que el Espíritu hace mucho a favor del cristiano que no tiene nada que ver con aquellas señales y prodigios que ya pasaron. El primer aspecto de la ayuda del Espíritu Santo para el cristiano es que el Espíritu es nuestro compañero permanente. El Espíritu Santo es el compañero perenne del cristiano fiel. Él comparte nuestra vida con nosotros. Tiene comunión con nosotros en todo momento. Por este motivo las Escrituras hablan de la comunión del Espíritu Santo en 2 Corintios 13, versículo 14. Tener comunión con alguien significa compartir su vida. Así que al decir que tenemos la comunión del Espíritu Santo, la Biblia nos está diciendo que el Espíritu Santo comparte nuestra vida. Gracias a este maravilloso don que Dios ha dado a los que le obedecen, según Hechos 5:32, nunca nos falta con quién compartir nuestra vida. El Espíritu Santo está presente en nuestra vida en todo momento. Esto es lo maravilloso de la promesa que Cristo dio cuando iba a dejar a sus discípulos. En Juan 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, otro ayudante, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16 al 17. El siervo de Dios no puede ir a ningún lugar. No puede encontrarse en ninguna situación. No puede tener ninguna necesidad en la cual no tendrá la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu nunca abandona al cristiano fiel. ¡Qué bendición más grande! Saber que el Espíritu Santo se interesa profundamente en mi vida, porque comparte esta vida conmigo, porque mora en mí. El Espíritu Santo mora en el Hijo de Dios como ayudante fiel, consolador que estará con él para siempre. En un sentido más específico, la ayuda del Espíritu Santo viene al cristiano para ayudarle en la lucha contra el diablo. Sabemos que el diablo es el enemigo formidable que todo cristiano tiene que afrontar. El deseo del diablo es condenarnos eternamente. Él lucha contra nosotros por todos los medios posibles para lograr esta condenación eterna. Esta enemistad entre nosotros y el diablo nos causa estar en grave peligro en todo momento, porque el enemigo es poderoso. No es mera carne y sangre, sino un espíritu maligno y astuto.
Por este motivo el apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 6, versículos 11 al 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros debemos dar gracias a Dios cada día, que no tenemos que defendernos nosotros solos contra Satanás, sin la ayuda del Espíritu Santo. Recordará en la lección sobre la espada del Espíritu que aprendimos que el Espíritu Santo obra por medio de la palabra para fortalecernos espiritualmente. Y es así como el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra lucha contra el diablo. Nos fortalece espiritualmente. Primeramente, el Espíritu Santo nos provee una espada aguda de dos filos, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 17. Con esta espada y el resto de la armadura de Dios, podemos protegernos contra todas las acechanzas del diablo. Pero el Espíritu Santo también reconoce que somos débiles. Él sabe que el diablo aprovecha estas debilidades nuestras para lograr nuestra derrota por el pecado. Por tanto, Efesios 3:16 enseña que el Espíritu Santo nos fortalece en el hombre interior. Nos da la espada, el instrumento que podemos usar, y también nos fortalece a nosotros en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior, con esta fuerza espiritual que viene por medio del estudio y la práctica de la palabra del Espíritu. También viene otra bendición, la capacidad de resistir las tentaciones que el enemigo nos presenta a diario. Es así que el Espíritu Santo nos ayuda a dejar de practicar las obras de la carne. Sin la ayuda del Espíritu sería imposible cambiar los hábitos de toda una vida. Cuando uno escucha el Evangelio y se convierte en cristiano, trae hábitos de toda la vida, malos hábitos, tendencias, pasiones, deseos, anhelos, que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, pero con la ayuda del Espíritu podemos dejar todas estas prácticas carnales. Este cambio drástico en el cristiano es resultado directo de la ayuda del Espíritu de Dios. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Por esto Pablo nos exhorta a andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Pero la vida cristiana no consiste solamente de dejar de hacer lo malo. Si el discípulo del Señor solamente deja de practicar la maldad sin practicar lo bueno, Satanás siempre ha ganado la victoria sobre él. Por tanto, la ayuda del Espíritu Santo no termina cuando nos ayuda a eliminar las obras de la carne de nuestra vida, o sea, solamente en lo negativo. El Espíritu Santo también nos ayuda en lo positivo, nos guía en el camino recto, nos santifica para buenas obras y nos ayuda a llevar fruto para la gloria de Dios. Hay varios textos que enfatizan esta ayuda positiva del Espíritu Santo en la transformación de la vida del cristiano. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, la Biblia dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Esta lucha que hay entre la voluntad del Espíritu Santo y la voluntad de nuestra carne, los deseos naturales, las pasiones carnales del ser humano, esta lucha se lleva a cabo en la vida de todo cristiano, pero el Espíritu siempre nos ayuda
y nos sigue ayudando, tratando de ayudarnos a llevar el fruto del Espíritu que estudiamos en la lección anterior. En Romanos capítulo 8 y el versículo 4, la Biblia habla de la ayuda que Dios nos ha dado para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando andamos ya no conforme a nuestros propios deseos carnales, sino conforme a las instrucciones y la ayuda del Espíritu Santo, cumplimos la justicia de Dios. Manifestamos en nuestra vida aquellos actos justos que glorifican a Dios y que agradan a Dios. Este es el fruto que Dios desea ver en nosotros, y el resultado es que poco a poco somos transformados de gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo, nosotros somos transformados de gloria en la misma imagen de Cristo y su glorioso Evangelio. Además, la iglesia del Señor, aprendemos en Hechos 9:31, simplemente no podría crecer sin la ayuda del Espíritu Santo. Es por medio de la ayuda del Espíritu que la iglesia crece espiritual y numéricamente. Otro aspecto de la vida del cristiano en el cual tenemos la ayuda específica del Espíritu Santo de Dios es la oración. El Espíritu Santo es nuestro ayudante en la oración. No hay duda que las dos armas poderosas del cristiano son la Biblia y la oración. Ya hemos estudiado ampliamente la relación entre el Espíritu Santo y la Biblia, pero muchas personas ignoran que el Espíritu Santo es también nuestro ayudante en la oración. El apóstol Pablo declara en Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y esta es la ayuda que queremos considerar, la ayuda del Espíritu Santo en la oración, su ayuda en cuanto a nuestra debilidad en la oración, su intercesión por nosotros. Pero antes de considerar esta ayuda del Espíritu en más detalle, es importante que no confundamos la obra del Espíritu Santo en la oración con la obra del Padre Celestial. También es importante que no confundamos la obra del Espíritu con la obra de Jesucristo. Cada uno tiene una labor diferente que resultan en el beneficio nuestro y en el éxito en la oración. Primero, no dirigimos la oración al Espíritu Santo. La oración se debe dirigir al Padre Celestial. En Mateo capítulo 6, cuando Cristo estuvo enseñando a sus discípulos en cuanto a la oración, en el versículo 6 de Mateo capítulo 6, Él dijo: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿A quién dice Cristo? A tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y en el versículo 9, Cristo dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea que la dirección de la oración del cristiano es al Padre Celestial. No oramos al Espíritu Santo. Segundo, no oramos en el nombre del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo. En diferentes lugares, en diferentes ocasiones, a veces escucho a algunas personas que oran en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Pero ellos se equivocan, porque el mandamiento del bautismo en Mateo 28 ciertamente es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la enseñanza de la Biblia del Nuevo Testamento en cuanto a la oración es que la oración no es en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo. Tampoco no es en nombre del Espíritu Santo, como también he escuchado a algunas personas que oran en nombre del Espíritu Santo o por mediación del Espíritu Santo. La Biblia sencillamente no enseña tal cosa. En Juan capítulo 14, versículos 13 al 14, nuestro Señor Jesucristo, enseñando en cuanto a la oración a sus discípulos, les dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Cristo no dice que me deben pedir a mí. Deben pedir, dice Cristo, al Padre, pero en nombre mío, en nombre de Jesucristo. Esto significa que Jesucristo, no el Espíritu Santo, sino Jesucristo es el mediador, el único mediador en la oración. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6, el apóstol Pablo declara esto en palabras que creo que son realmente inconfundibles. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Oramos al Padre, pero oramos por mediación en el nombre de Jesucristo. Por supuesto, esto no es sencillamente el asunto de decir en el nombre de Jesucristo, sino de orar realmente por medio de nuestro Señor. La oración no es por medio del Espíritu. Tercero, en cuanto a la oración, oramos en el Espíritu Santo. Judas, versículos 20 al 21, declaran que nosotros oramos en el Espíritu Santo, no en el nombre del Espíritu Santo, sino en el Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Encontramos algo parecido en Efesios capítulo 6, versículo 18, en cuanto a la oración que dirigimos al Padre, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ofrecemos oración y súplica en el Espíritu. Esto significa que oramos en unión con el Espíritu, o sea, en comunión con el Espíritu Santo. Como notamos desde el principio de esta lección, el Espíritu Santo comparte nuestra vida entera. Esto incluye uno de los elementos más importantes en la vida del siervo de Dios, la oración. La ayuda especial del Espíritu Santo en la oración es lo que encontramos en Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27. No debemos menospreciar la ayuda del Espíritu Santo en la oración, pero al mismo tiempo no debemos confundir su obra con la del Padre y la de Jesucristo. Según Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27, la ayuda del Espíritu Santo en la oración está relacionada con nuestra debilidad. Él no padece esta debilidad nuestra. Por tanto, nos puede ayudar. Él hace por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Según el texto, nuestra debilidad en este caso es conocimiento deficiente.
Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 26. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Fíjese bien, porque esta es la debilidad con la cual el Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Conocimiento deficiente. El no saber qué pedir como conviene. El Espíritu Santo no tiene este problema, porque Él, según 1 Corintios 2, versículo 10, todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Él lo sabe todo. Todos nosotros sabemos lo que queremos, pero frecuentemente no sabemos lo que necesitamos. Simplemente no sabemos qué pedir. Hay ocasiones cuando creemos saber qué pedir, pero nos equivocamos. Por ejemplo, sabemos que Moisés, en Deuteronomio capítulo 3, versículos 23 al 26, él estaba pidiendo algo que realmente no convenía. No era lo que necesitaba el pueblo de Dios en esta ocasión, lo que Moisés estaba pidiendo. Así que encontramos en este texto, en Deuteronomio capítulo 3, versículos 23 al 26. Moisés dice: Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Moisés estaba pidiendo aquello que realmente no era la voluntad de Dios. No sabía cómo pedir debidamente. Sabía lo que deseaba, pero se equivocaba en cuanto a la voluntad de Dios. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, tenemos el caso del apóstol Pablo. Pablo también estaba pidiendo que Dios le quitara un aguijón en la carne. Y para que la grandeza de las revelaciones, el texto dice, 2 Corintios 12, comenzando en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo no había entendido que no era bueno para él el quitar de él este aguijón en la carne, sino que realmente era favor que Dios le estaba haciendo permitir que Satanás le molestara de esta manera, para que no se enalteciera sobremanera. Es en estas ocasiones de ignorancia o de error que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo en la oración es sencillamente que intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros, por conocimiento deficiente, no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo nos ayuda. Se encarga de pedir a Dios lo mejor para nuestra vida. Lo hace con gemidos indecibles. Es decir, que nosotros no los podemos expresar, pero Él sí expresa sus peticiones al Padre a favor de nosotros. Esto me da un consuelo maravilloso en aquellas ocasiones cuando no sé qué pedir. El Espíritu sí sabe y Él pide por mí. Es importante entender que el Espíritu Santo no elimina nuestras debilidades. Él no quita de nosotros ese deficiente conocimiento,
no nos da el conocimiento que necesitamos milagrosamente de ninguna manera. El texto no habla de esto. No dice que el Espíritu elimina nuestras debilidades. Tampoco dice que nos libra de la obligación de pedir para recibir de Dios. Para recibir es necesario pedir, Mateo 7:7. La intercesión del Espíritu Santo no es sustituto por nuestras oraciones al Padre. Es el complemento. Él suple lo que falta debido a nuestras debilidades. Pero si nosotros mismos no tratamos de hacer la voluntad de Dios, ni le buscamos en la oración, no podremos contar con la intercesión del Espíritu. Él es nuestro ayudante, pero de nosotros depende buscar diligentemente la dirección y las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Algunas personas se confunden en este asunto de las peticiones que hacemos al Padre Celestial. Si Dios ya sabe lo que necesitamos, ¿por qué pedírselo?, preguntan algunos cristianos. Bueno, la Biblia enseña claramente que Dios responde a nuestras peticiones. Él escucha. Él no impone su voluntad ni sus bendiciones en nuestras vidas. Él espera que nosotros pidamos. Y si no pedimos, bueno, Santiago dice en Santiago capítulo 4, versículo 2, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Si usted no pide, no recibe. Es cierto que Dios derrama muchas bendiciones sobre todos los hombres, buenos y malos, todos los días. Según Mateo 5:45, el sol, la lluvia, viene sobre buenos y malos. Pero las bendiciones especiales que todos necesitamos vienen solamente a través de las peticiones que le hacemos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la intercesión del Espíritu Santo? Significa que las oraciones hacen gran diferencia en las acciones y reacciones de nuestro Dios. Por tanto, la intercesión del Espíritu Santo con conocimiento perfecto de la voluntad de Dios ayuda en forma concreta en la vida del cristiano. Imagínese, yo tengo a un ayudante que conoce perfectamente en toda ocasión lo mejor para mi vida, porque la voluntad de Dios sabemos que es siempre lo mejor para mi vida. Y este ayudante se interesa tanto en mi vida personal que intercede por mí delante del trono de Dios para que yo pueda recibir en mi vida la mejor dirección y las mejores bendiciones que Dios ofrece a sus hijos. Aquí viene la ayuda práctica del Espíritu para nosotros. Es así que esta promesa del Espíritu Santo y de su ayuda en mi vida, especialmente en la oración, me llena de confianza. Mi vida no está a la deriva. Es cierto que a veces me desoriento. Es cierto que a veces no sé ni qué pedir a Dios, pero no estoy a la deriva, porque hay uno que pide por mí conforme a la perfecta voluntad de Dios. Fue en base a esta maravillosa promesa que el apóstol Pablo declaró con aplomo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Este texto, que es favorito de muchos, que declara que podemos estar seguros si amamos a Dios, si son llamados conforme a su propósito, si recibimos su llamamiento en el Evangelio y si amamos a Dios, que todas las cosas que suceden en nuestras vidas nos ayudan a bien. Muchas personas, no obstante, no se fijan que Romanos 8:28 sigue a Romanos 8:26 y 27 y se declara en base a la promesa de la ayuda del Espíritu Santo. La seguridad que todas las cosas nos ayudan a bien se basa en el hecho que el Espíritu Santo nos ayuda
en la oración con su intercesión infalible. Debemos fijarnos también en la confianza que el apóstol Pablo expresa en la misma base en Filipenses capítulo 1 versículos 19 al 20. Hablando acerca de su condición como prisionero por causa de Cristo Jesús y su deseo de tener libertad, Pablo dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Pablo estaba seguro que todo resultaría en que Cristo fuera glorificado y magnificado en su cuerpo, que todo le saldría bien. ¿Por qué? Por la oración de sus hermanos y por la ayuda, la suministración, lo que suple el Espíritu del Señor en la oración, la intercesión del Espíritu Santo. Dios no se posesiona de mi vida a la fuerza, pero si uno realmente ama a Dios, si uno responde con fe al llamamiento de Dios en el Evangelio de Cristo, Dios obra en todo cuanto sucede en su vida para que todo le ayude a bien. Esto no quiere decir que solamente bien le sucede. Significa que aún en lo malo que viene a toda vida, Dios encontrará la manera de bendecirnos. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, mensajero de Satanás, que le llegó aguijón en la carne, pero Dios obró para que esto fuera bendición en la vida espiritual de Pablo, para que no se enalteciera demasiado. Y esto es así en la vida de todo cristiano. Significa una ayuda especial de Dios para nuestra vida. Dios encuentra la bendición para nosotros aún en medio de las tribulaciones y los problemas y las dificultades de la vida. Tal es el resultado directo y práctico de la intercesión del Espíritu Santo en la vida del cristiano fiel que ama a Dios. Pero también es importante que entendamos que Romanos 8, 26 al 27 no enseña que el Espíritu Santo hace algo a nosotros. Enseña que el Espíritu intercede por nosotros a nuestro Padre Celestial. No hace nada a nosotros. Nosotros no sentimos nada, ni escuchamos nada. Nosotros no somos impulsados por el Espíritu a gemir. No supiéramos de esta ayuda del Espíritu si no fuera por esta declaración inspirada que encontramos en Romanos 8, 26 al 27. Sabemos que el Espíritu Santo hace esto por nosotros, porque la Biblia nos lo dice. Y así es con mucha de la obra del Espíritu Santo como ayudante del cristiano. Además de su ayuda en la oración, la Biblia también nos enseña que el Espíritu Santo es nuestro ayudante para afrontar el futuro. Para muchas personas, la incertidumbre en cuanto al futuro es abrumadora. Se llenan de temor al considerar los múltiples problemas que mañana pueda traer. Se sienten especialmente abatidos al contemplar la muerte. Pero el discípulo de Cristo tiene la ayuda del Espíritu Santo. Con esta ayuda divina puede afrontar el futuro con plena confianza y una esperanza maravillosa. El Espíritu Santo es la base de nuestra esperanza eterna. Es por medio del Espíritu que tenemos entrada al Padre. Efesios capítulo 2, versículo 18. Sin la obra del Espíritu Santo por medio del Evangelio de Cristo, nosotros jamás podríamos ni soñar con acercarnos a Dios. Pero ahora, por el Espíritu, tenemos entrada a la presencia de Dios. Esta relación con Dios convierte al futuro del cristiano
de un signo de interrogación al signo de admiración. Lo dudoso se convierte en lo cierto. Es por el Espíritu que el maravilloso amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Y es este amor divino que nos asegura que nuestra esperanza no es vana, porque Dios nos ama. Y si Dios nos ama, esto nos llena de confianza que no esperamos en vano. Romanos 5, versículo 5 declara, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Además, el Espíritu Santo confirma que nosotros realmente somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, 17. Ser identificado positivamente como hijo de Dios nos asegura de una herencia gloriosa al lado de nuestro Señor y hermano mayor Jesucristo. Cuando nacemos de agua y del Espíritu, Juan 3, versículo 5, el Espíritu Santo que viene a morar en nuestros corazones como don de Dios clama, Abba, Padre. Gálatas capítulo 4, versículo 6. La palabra Abba es la palabra aramaica que significa papá. Papá, Padre. Es como si el Espíritu quisiera estar seguro que Dios nos reconoce como legítimos hijos suyos. Y esta es la bendición que Dios nos da cuando somos realmente hijos suyos. Cuando nacemos en su familia de agua y del Espíritu, como hemos estudiado en lecciones anteriores acerca de este nuevo nacimiento, obra del Espíritu Santo en nosotros, la conversión en verdadero hijo de Dios. Nosotros clamamos a Dios, Abba, Padre, según Romanos capítulo 8, versículo 15. Y el Espíritu Santo también le clama en confirmación, Abba, Padre. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Por esto dice Romanos 8, 16, el Espíritu en persona da testimonio a una con nuestro propio Espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es la traducción de la nueva versión internacional de Romanos 8, 16. Declara que el Espíritu mismo se une con nuestro propio Espíritu para declarar de que somos hijos de Dios. Y declara a Dios, somos hijos tuyos. Por tanto, nuestra confianza en cuanto al futuro está bien cimentada porque sabemos que recibiremos la herencia que le toca a un legítimo hijo de Dios. Estaremos estudiando más acerca de este texto en Romanos 8:16 al final de esta lección, cuando estudiamos el testimonio del Espíritu Santo. Pero por el momento que nos baste entender que su confirmación de que somos realmente hijos de Dios nos asegura de la herencia eterna, nos ayuda a afrontar el futuro. Para nosotros, hablar del futuro significa hablar no de la derrota, no de lo incierto, no de la muerte, sino que significa hablar del día de la redención. Esto es porque con el Espíritu Santo hemos sido sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Si nosotros seguimos las instrucciones del Espíritu, no hay ninguna duda en cuanto a nuestro futuro. Dios nos ha autenticado como hijos suyos al darnos su Espíritu y así somos sellados para salvación en el día final, destinados a la salvación eterna en el día final, que es para nosotros no día de condenación o juicio, sino día de la redención. Sabemos que vamos a morir a menos que Cristo venga primero, pero también sabemos que seremos resucitados para una vida incorruptible en gloriosa victoria sobre la tumba,
por el Espíritu Santo, ¿sí? Seremos resucitados por el Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dice claramente que el Espíritu Santo, si mora en nosotros, que Dios, quien levantó de los muertos a Jesús, y de esto tenemos seguridad, la tumba vacía, este mismo Dios que levantó a Cristo Jesús, también nos levantará a nosotros. Estos cuerpos mortales destinados a muerte serán vivificados por medio del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Romanos 8:11. Así que el Espíritu Santo nos ayuda a vencer aún el temor más terrible de todos los temores, el temor a la muerte. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos capítulo 8, versículo 15. Y para darnos aún más confianza de nuestra herencia eterna y de la resurrección de nuestro cuerpo en forma incorruptible, Dios nos ha dado su Santo Espíritu como el anticipo de las maravillosas bendiciones que serán nuestras en el futuro. Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Esto es lo que el apóstol Pablo llama las arras de nuestra herencia. Efesios 1, versículos 13 al 14. Arras que Dios nos ha dado hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La redención del cuerpo. Mientras esperamos la redención perfecta, la liberación de la mortalidad que tendremos en la resurrección, Dios nos ha dado el Espíritu como garantía de nuestro futuro. El Espíritu Santo definitivamente es nuestro ayudante para afrontar el futuro y para afrontarlo con esperanza y confianza. Gracias a Dios por este maravilloso Consolador. Ya que hay mucha confusión sobre el asunto del testimonio del Espíritu, considero necesario estudiar un poquito acerca de este tema aquí al final de esta lección sobre el Espíritu Santo, nuestro ayudante. Realmente el asunto es muy sencillo. El testimonio del Espíritu Santo es que somos hijos de Dios. Romanos 8, versículo 16. Realmente en este texto, el testimonio del Espíritu Santo es el mismo que notamos en Gálatas capítulo 4, versículo 6. El testimonio del Espíritu Santo al Padre Celestial de que somos hijos de Dios. Abba, Padre, clama a Dios. No se trata en este texto de ningún testimonio a mi persona. El testimonio es a Dios, no a mí, ni a usted. Es lamentable, realmente es trágico, que muchas traducciones de Romanos 8:16 en el castellano dicen que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Pero, mi estimado hermano, me atrevo a decir que no hay base alguna para tal traducción en ningún manuscrito griego. La palabra griega, sumarturei, se compone de dos palabras, sun, que significa juntamente con, y marturein, que significa dar testimonio. Así que la palabra significa
dar testimonio juntamente con. El Espíritu Santo da testimonio juntamente con nuestro espíritu, no a nuestro espíritu. La traducción que ya hemos citado de la Nueva Versión Internacional ha corregido este peligroso error de traducción. Y hay muchas otras traducciones confiables en otros idiomas que lo traducen da testimonio con nuestro espíritu. He revisado versión tras versión en el inglés y todas traducen esta frase, que el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu, no a nuestro espíritu. Realmente no me explico en base legítima por qué muchos traductores en muchas versiones en castellano han puesto que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Creo que la base es que los pentecostales así creen y por tanto así lo han traducido. Pero en base al griego, en bases estrictamente gramaticales, no hay base. Tiene que ser que el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu. Ahora, es cierto que el Espíritu Santo me ha dado testimonio, pero este testimonio del Espíritu se encuentra en las Sagradas Escrituras, no en algún sentimiento extraño en mi corazón. Y su testimonio por medio de las Escrituras es el mismo que presenta a Dios, que soy hijo de Dios. Por tanto, mi consejo es el siguiente: si usted tiene que tratar este problema con algún individuo que acude a Romanos 8:16 para decir, bueno, aquí dice que el Espíritu da testimonio a mi espíritu, que soy hijo de Dios. Yo así lo siento, que el Espíritu me está dando testimonio que soy realmente de Dios. Su respuesta debe ser que el testimonio del Espíritu Santo a su corazón tiene que ser su testimonio que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Es muy difícil decirles, bueno, hay un error de traducción aquí, que esta versión está equivocada. Realmente cuando usted está hablando con un inconverso, no puede entrar en esta clase de discusión. No es recomendable entrar en una discusión sobre las palabras griegas y que está equivocada esta versión y mejor la otra versión, porque esto resulta en desconfianza. Así que es mejor explicarle que el testimonio que el Espíritu Santo da al corazón del individuo es su testimonio que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y el testimonio es que nos declara quiénes son y quiénes no son hijos de Dios. Enseguida presento la explicación. Es importante entender que la palabra escrita, la Biblia, es el testimonio del Espíritu Santo a nosotros. En Hebreos capítulo 10, versículos 15 al 17, por ejemplo, encontramos prueba que las Escrituras son el testimonio del Espíritu Santo. El texto dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el mismo testimonio. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo nos da testimonio? En Hebreos capítulo 10, leyendo los versículos 15 al 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aquí el Señor está hablando acerca del nuevo pacto y acerca del perdón de pecados que tendríamos en este nuevo pacto. El Espíritu Santo da este testimonio. ¿Y sabe dónde el Espíritu Santo da ese testimonio? El Espíritu Santo atestigua esto en Jeremías capítulo 31, versículos 33 al 34,
cuando el Espíritu Santo dio por medio de Jeremías este mensaje, estaba dando testimonio. Es decir, que lo escrito en Jeremías 31, 33 al 34, es parte del testimonio del Espíritu Santo a nosotros. El Espíritu Santo nos testifica por medio de la palabra. Nos habla por medio de la Biblia. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, también nosotros encontramos al final del mensaje a la iglesia de Cristo en Éfeso esta exhortación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El testimonio del Espíritu Santo a las iglesias de Cristo en aquella zona del mundo se encuentra en Apocalipsis 2, versículos 1 al 7. En este mensaje bíblico, en esta escritura, se encuentra el testimonio o lo que el Espíritu dice a las iglesias. Encontramos la misma frase en el versículo 11 del capítulo 2, en el mensaje a Esmirna. Encontramos lo mismo en el versículo 29, en el mensaje a Tiatira. El testimonio del Espíritu Santo está en la Biblia. Por tanto, yo puedo estar seguro, bien seguro, que realmente soy hijo de Dios, siempre y cuando el testimonio de mi espíritu, lo que siento en mi corazón, está de acuerdo con el testimonio del Espíritu Santo en su palabra, en lo que está escrito en la Biblia. Debo yo estar de acuerdo en lo que siento con lo que la Biblia dice. El error que cometen muchas personas es el de confundir el testimonio de su propio espíritu, o sea, lo que sienten, con el testimonio del Espíritu Santo, lo que nos atestigua en la palabra. Pablo nos exhorta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13, versículo 5. Debemos probarnos. Pero para probarnos tenemos que tener alguna norma con que compararnos. Esta norma es la revelación divina que se encuentra en las Sagradas Escrituras. No es lo que siento en mi corazón. La fe. ¿Estoy en la fe o no estoy en la fe? La fe no cambia. Yo puedo cambiar. Yo puedo salir de la fe, puedo entrar a la fe, puedo permanecer en la fe, puedo desviarme de la fe, pero la fe no cambia. Yo tengo que examinar mi vida. Tengo que poner a prueba mis emociones, mis sentimientos, mis convicciones. Y la prueba está en base a la fe revelada en la Biblia. Debemos examinar nuestras vidas para estar seguros que nosotros estamos en la fe. ¿Quieres saber cuál es el testimonio de Dios? He aquí el testimonio de Dios a nosotros. 1 Juan 5, 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Fíjese bien, este es el testimonio. ¿Cuál es? Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. 1 Juan 5, 10 al 12. El testimonio de Dios es muy sencillo. Hay vida eterna solamente en Jesucristo. Si uno está en Cristo, tiene vida. Si uno no está en Cristo, no tiene vida. El punto clave para saber si uno es realmente hijo de Dios con vida es estar seguro de estar en Cristo. Y naturalmente es en el Evangelio, en la palabra del Nuevo Testamento, que encontramos cómo entrar en Cristo, cómo vivir en Cristo y cómo permanecer en Cristo. Este es el verdadero testimonio del Espíritu Santo a nosotros.
no sencillamente lo que sentimos en el corazón. Así que tengamos cuidado con este punto y comparemos nuestros sentimientos con el verdadero testimonio del Espíritu, un testimonio confiable, incambiable, permanente que tenemos, y es el mismo testimonio para todo hombre. Está escrito en el Nuevo Testamento.